tal? Sean bienvenidos a esta nueva edición del podcast Salud de Hierro. El día de hoy me encuentro con el neurocirujano, el doctor Giorgi Daneri Alice. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a usted. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de varios temas muy interesantes relacionados precisamente a padecimientos de columna y a la neurocirugía en general. ¿Me puede platicar un poquito sobre su formación? Sí, claro. Yo hice la especialidad de neurocirugía en la Ciudad de México, en el Hospital Juárez de México. Posteriormente hice un fellow internacional en la ciudad de Chicago, en la Universidad de Northwestern. Después terminé parte de la maestría de cirugía en columna en España y lógicamente algunos cursos en muchas partes del mundo, ¿no? Como Alemania, Estados Unidos, gran parte de España, exactamente. Ok, excelente. También estábamos revisando que hizo una práctica en neurocirugía pediátrica. Así es, en Chicago. Ah, ok, buenísimo. Platíquenos un poquito sobre la especialidad. ¿Qué es la neurocirugía? ¿Qué tipo de padecimientos son los que trata? Mira, la neurocirugía es una palabra de por sí un poquito complicada porque no es como una especialidad como tal, se clasifica como una subespecialidad dentro de la medicina. Quiere decir que primero tienes que hacer a lo mejor 1 año, 2 años de cirugía general y posteriormente hacer la neurocirugía. E incluso ahí hay otras subespecialidades, ¿no? Está la cirugía vascular, la neurocirugía pediátrica, la cirugía de columna, la cirugía vascular de tumores cerebrales, traumatología, hay como muchas. En general, el neurocirujano puede atender cualquiera de esas formaciones. Un neurocirujano básicamente se va a encargar de todos los problemas y de los padecimientos, que es todos los trastornos del cerebro y de la columna, básicamente. Dentro de ellos, los más comunes es el traumatismo de cráneo, la cefalea, crisis convulsivas, tumores cerebrales, hemorragias intracerebrales, infarto. En la columna, pues todos los problemas como la hernia de disco, traumatismos de columna, fracturas, y todos aquellos relacionados con las enfermedades degenerativas, ¿no? Cuestiones de personas de edad avanzada. Ok, muy bien. Y por ejemplo, en su consulta particular, ¿para qué es para lo que más lo buscan? Prácticamente en general para todo, ¿no? Desde cráneo o columna, digamos que a lo mejor un 70% para enfermedades de la columna, 80%, que es como lo más común que se da en la población general, pero un 20% efectivamente son trastornos como problemas de cerebro, ¿no? Ok. Esta frecuencia con la que se dan estos padecimientos de columna, ¿a qué se podrían deber? Es multifactorial. Siempre a los pacientes yo les digo que es multifactorial. No hay un solo factor. El único que pudiera ser sería un traumatismo, ¿no? Un accidente vial, una caída de algunos metros de altura, incluso de la propia altura. Pero en general, la gran mayoría de los pacientes que acuden a consulta o llegan a urgencias es porque es un proceso crónico o degenerativo o por algún esfuerzo físico importante. Por ejemplo, uno de los factores más importantes es el tipo de deporte que haces, ¿no? La gente que carga muy pesado, que le mete mucha carga a la columna de forma axial, quiere decir de cargar peso, una caída también es otro factor. Y lógicamente los factores genéticos también influyen. Desde el tío, el abuelo, el papá que tiene un trastorno de columna, se puede heredar hasta cierto punto un factor importante que ayuda a que la columna no tiene como la suficiente fuerza. Entonces, con cualquier factor externo que va a ocasionar una lesión o un sobrepeso, va a lesionar la columna más rápido, ¿no? Eso es como lo más común que vemos. Ok. Las posturas, digamos, a lo mejor en la oficina, mientras vamos manejando, ¿también tienen que ver? Bastante, sí, claro. Y eso ahora lo vimos, por ejemplo, con los años pasados de la pandemia, nos dimos cuenta que la gente efectivamente con el sedentarismo empeoró, sobre todo la gente de edad adulta. Porque el hecho de caminar 1, 2, 3 kilómetros al día, que es, digamos, lo recomendado por las asociaciones, ya sea cardiológicas o de salud, con esto que disminuyó la movilidad del cuerpo, entonces las uniones de la columna vertebral empezaron a envejecer más rápido.
Los discos se atrofiaron, empezaron a tener más problemas, aumento de sobrepeso y la postura de estar todo el tiempo sentado frente a una computadora, frente a la televisión o algunas posturas que no son tan sanas para sentarse. Eso contribuye a que tengas una lesión de la columna, efectivamente. Sobre todo la columna lumbar. Aunque también, por ejemplo, en las lesiones cervicales, lo que vemos muy frecuentemente también es que ahora con el uso de los aparatos y los dispositivos, celulares, tabletas, computadoras, la posición del cuello cambia bastante y se altera la columna. Así es. Ok, qué interesante. ¿Y cómo sería, por ejemplo, una consulta de alguien que llega con un padecimiento de columna? Bueno, lógicamente el paciente acude por un malestar que trae, ¿no? Ya sea un dolor en la pierna, un dolor de espalda baja, un dolor en el brazo. Digamos que en la gran mayoría de los pacientes acuden porque traen un dolor en la espalda baja o en alguna pierna, ¿no? Quiere decir eso que uno presumiblemente dice, este paciente va a traer una lesión, probablemente va a traer alguna hernia de disco, una articulación inflamada. Pero la primera parte es una revisión general del paciente, hacer una exploración física, preguntarle qué es lo que siente, si hizo algún esfuerzo importante, cargar algo pesado. Es muy común que cargues garrafones de agua, baldes, muevas muebles. Eso también afecta bastante. Entonces, de ahí te puedo decir, efectivamente, tenemos esto y nos está pasando esto. Y de ahí empezó el dolor. Entonces tú puedes presumir que tiene un problema más agudo. Si el paciente te dice, no, doctor, mi problema tengo 5 años, 3 años, 4 años, 15 años con esto, pero se ha agudizado recientemente. Entonces tú vas dando como una expectativa a eso y entonces, posterior a la revisión física, tú ya vas a pedir estudios de imagen. El más común, por lo que se debe de empezar siempre, depende del paciente, son rayos X simples. Eso nos da una visión general de lo que está pasando con la columna. Y 2, una resonancia magnética, ¿no? O en su defecto una tomografía, depende si el paciente se puede o no se puede. Y hay otros estudios diagnósticos que se pueden pedir posteriormente, como por ejemplo estudios como de electromiografía, velocidad de conducción nerviosa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la gran mayoría, digamos que nos quedamos con unas radiografías y con una resonancia magnética. Ok, entendemos pues que estos estudios nos dan una imagen de lo que está sucediendo en la columna. ¿Cuál sería como la principal diferencia entre estos estudios que nos mencionó? Bueno, la radiografía simple es un estudio de rayos X tal cual. Se emiten rayos X en el paciente y lo que más se alcanza a ver, digamos, son los huesos. Esa es la parte más importante. Y se alcanza a ver en diferentes tonos, tanto el hueso como las partes blandas, ¿no? Ahí nos da una idea de lo que los rayos X pueden hacer. Y si hay alguna fractura, hay un aplastamiento de alguna vértebra o algún desplazamiento. Posteriormente, el estudio que sigue se llama resonancia magnética. Es un estudio que a mucha gente de repente no le gusta porque lo tienes que meter a un equipo, va a durar entre 15 y 20 minutos, 25 minutos, pero creo que es el estándar de oro, o sea, es el de elección para valorar la columna. Es en donde nos vamos a ver huesos, vamos a ver discos, vamos a ver nervios, vamos a ver tejido blando, músculos, hasta piel, incluso la grasa. O sea, puedes diferenciar perfectamente todo. Y hay de diferentes calidades de estudio, ¿no? Hoy en día la mayoría de los hospitales o los centros de diagnóstico cuentan con muy buenos equipos de resonancia magnética. La tomografía es parecida a los rayos X, es radiación, es un estudio muy rápido, ese lo usamos más cuando hay un traumatismo. Una caída fuerte, un golpe importante, ya sea de cabeza, de columna, ese nos da una señal muy importante sobre si hay algún sangrado agudo o una fractura. Y el último que les mencionaba, que se llaman estudios de electrodiagnóstico, que son velocidad de conducción nerviosa, electromiografías, esos se utilizan para ver si hay alguna alteración entre las conexiones de los nervios periféricos con el cerebro o la médula. Es un estudio que se hace más de gabinete, pero también funciona para tener algún diagnóstico diferencial, ¿no? Ok, muy bien. Y una vez que ya se hace el estudio, se hace el diagnóstico, toda la valoración, ¿en qué casos es cuando se requiere un procedimiento ya en quirófano o otro tipo de tratamientos? Bueno, hablando de porcentajes,
vamos a pensar que un 80-90% de la gente que llega a un trastorno de columna, dolor de espalda, dolor de pierna, dolor de cuello, entumecimiento o pérdida de la fuerza, vamos a pensar que el 80-90% de esta gente con un tratamiento conservador es suficiente. No quiere decir que se lastimó, que cargó algo, que modificó la curvatura de la columna o que inflamó algún nervio o que el disco se lesionó de una forma en la cual no requiera cirugía en ese momento. La mayoría de estos pacientes se van a casa con antiinflamatorios, con una terapia, algún tiempo razonable de reposo, sin dejarlos en reposo absoluto, solamente se deja en reposo relativo. Les pedimos que disminuyan sus actividades físicas, el deporte que están haciendo momentáneamente y posteriormente se revaloran con otros estudios, ¿no? La mayoría de los pacientes les va muy bien. Hay otro tipo de pacientes que desde que llegan al consultorio ya vienen de varias valoraciones previas, ya vienen de varios años teniendo problemas en la espalda y ya de plano los pacientes ya no pueden más. Ya el dolor los agobia, no los deja dormir, a la hora de trabajar, a la hora de caminar, tú los ves, caminan y cojean un poco, la pérdida de la estabilidad o la fuerza en brazos o piernas. Y también te mencionan que ya tienen entumecimientos, que ya no sienten igual alguna parte de su cuerpo. Esos pacientes en particular hay que tener mucha astucia para poder hacer un buen diagnóstico y la mayoría de ellos probablemente van a terminar en cirugía. Los padecimientos más comunes que terminan en esto pues son una hernia de disco, que tanto puede ser cervical, a nivel dorsal o a nivel lumbar, en cualquier lugar puede salir. Vamos a pensar que el lugar más importante de una hernia de disco en frecuencia es la región lumbar. ¿Por qué? Porque el ser humano se está agachando, está cargando, está moviendo, camina y el peso contribuye. El segundo lugar más común son las hernias de discos cervicales, que esas la gran mayoría son por accidentes de auto, caídas, latigazos, posiciones, y esas nos dan una sintomatología más alta, o sea, de brazos, dolores, articulaciones, pérdida de fuerza en los brazos, ¿no? Y de la sensibilidad. Las lumbares, que son las más comunes, pues el más común síntoma, digamos, es la ciática, ¿no? La gente te dice, doctor, me duele la ciática, tengo dolor en la pierna izquierda, que me corre desde el glúteo hasta la punta del pie, ¿no? O por la parte posterior. Y dolor de espalda, en la mañana les cuesta trabajo moverse. Conforme va pasando el día mejoran, pero vuelven a recaer otra vez. Eso digamos que es la hernia de disco. Otro se llama canal estrecho lumbar. El canal estrecho lumbar es muy común en la gente adulta. Es como se va cerrando poco a poco el conducto por donde pasan los nervios de la espalda, que vienen desde el cerebro, van bajando por la médula y a nivel más o menos como de media espalda se convierten en raíces. Esas raíces se van haciendo, estenosando poco a poco, paulatinamente. Esos pacientes, sus síntomas son muy graduales y los van sintiendo conforme van pasando los años. Y es muy común que el paciente llega diciendo, doctor, es que camino, voy a la plaza, camino 100, 200 metros y me tengo que sentar. Las piernas no me responden. En la noche me tengo que levantar, se me duermen las piernas y posteriormente. Ellos casi no tienen dolor de espalda, tienen más sintomatología de extremidades inferiores, pero también pueden presentarlo. Son problemas más degenerativos, más de la gente adulta. Otro síntoma, otro problema muy común es el deslizamiento de vértebras. Así se le llama, el nombre correcto se llama listesis, que es un desplazamiento de alguna vértebra. Esos factores son más genéticos y por alguna caída o trauma. Es más común por ese tipo de cosas. Esas tres cosas que te platiqué pueden pasar tanto en la columna cervical, en la dorsal y en la lumbar. Lo más común es en la región lumbar. Digamos que es como lo más común de la columna. De ahí vienen otros padecimientos menos frecuentes, pero que también afectan importantemente, como por ejemplo algún tumor en la columna, alguna infección, alguna malformación, que en porcentaje son muy, muy, muy bajos, pero también están presentes siempre, así es. Ok, hablando específicamente de la hernia, ¿cómo sería ya el tratamiento en quirófano? Mira, hay muchas maneras. Hablando de hernia de disco de una persona joven, de mediana edad, una persona grande, de edad adulta, la mayoría hacemos hoy en día un abordaje muy pequeñito que se llama mínima invasión. Eso es lo que se debe de hacer. La mínima invasión es entrar por agujeritos pequeños al cuerpo y llegar al objetivo sin causar tanto daño
al tejido subyacente, o sea, al músculo, a la piel y a las articulaciones. Llegar al punto que requerimos, con el uso de microscopios, retiramos ese fragmento de disco y el paciente alivia completamente su dolor, ¿no? Es un procedimiento que hacemos bastante frecuente, digamos que es el más frecuente de todos, y 40 minutos, 1 hora el paciente con una anestesia local, sin tener anestesia general, usa un bloqueo nada más de extremidades inferiores, el paciente despierto, al siguiente día o ese día en la noche se va a casa, ¿no? Pero también hay quien lo hace de forma abierta, cirugías muy amplias, muy grandes, que en su momento fueron las indicadas, que también solucionan el problema, pero no dejan de ser más invasivas, ¿no? Hoy en día lo ideal es eso. Digamos entonces que estas cirugías de mínima invasión pues favorecen a lo mejor la recuperación del paciente y no son pues precisamente tan invasivas con el resto de los tejidos y el resto del cuerpo. Sí, el uso de la mínima invasión en general en cualquier cirugía, hablando cirugía cardíaca, cirugía artroscópica, cirugía neurológica, de columna, etcétera, es para eso. Primero, para usar anestesias regionales, ¿no? La anestesia regional o los bloqueos favorecen bastante a que la recuperación sea más rápida. Segundo, bueno, ya desde ahí estás invadiendo menos al paciente, ¿no? Segundo lugar, disminuye considerablemente las infecciones quirúrgicas, el riesgo de sangrado y la recuperación de los pacientes es bastante más rápida que cualquier otro paciente, que una cirugía habitual. Si el paciente, el paciente está caminando en la tarde, o sea, 6, 8 horas después de que lo operaste, al siguiente día se va a casa y el paciente, digamos que regresa a hacer sus actividades a los 15 días, 10 días, muy rápido realmente, sí, claro. Claro, hay gente que, por ejemplo, doctor, soy deportista de alto rendimiento, troto, corro, etcétera, etcétera. Ellos les damos un margen diferente, pero la gran mayoría, digamos que está trotando, haciendo ejercicio entre el mes y los 3 meses. Ajá, claro. Ok, excelente. Para entender un poquito más este tipo de procedimientos en quirófano, ¿cómo el cirujano o el equipo médico que va a realizar el abordaje, cómo sabe exactamente en qué punto es donde tiene que hacer pues digamos, esta incisión? Bueno, hay diferentes puntos. Lógicamente, el más importante es el uso de un rayo X, que es un fluoroscopio, que es en 2 dimensiones, se llama así, arco en C. Es un equipo que se usa muy común, se usa para ver la ubicación exacta. Tú lógicamente ves la resonancia, ves el paciente, la clínica y dices, ok, el paciente tiene una hernia de disco L4, L5, ¿no? Que es la más común. En ese nivel, tú al paciente, después de una anestesia local, lo pones en una posición hacia abajo, con la cabeza hacia la parte baja. Se hace aseo de todo el área quirúrgica para evitar cualquier riesgo quirúrgico. Todo el equipo está completamente estéril. Lógicamente, esto entre un hospital de mejor nivel, lógicamente tienes menos riesgo de cualquier cosa. La incisión se hace muy pequeña, guiada por eso. Eso es para una hernia de disco, ¿no? Ya tenemos otros equipos diferentes para hacer otros procedimientos, pero con ese equipo tú marcas perfectamente dónde vas a estar y sobre eso entras directamente nada más. Okay. Con una incisión muy pequeña, entre 1.5 y 2 centímetros más o menos. Muy bien. Tuvimos oportunidad de estar en un procedimiento en el que utilizaron un equipo llamado O-Arm. ¿Nos puede platicar un poquito sobre este equipo? Sí, claro. Mira, el O-Arm es un equipo novedoso. Pocos hospitales hoy en Guadalajara, en México incluso lo tienen. Nosotros aquí en el Hospital Puerta de Hierro fuimos el primer hospital que tuvimos este navegador. Aproximadamente desde hace más de 8 o 9 años. Ya tenemos casi los 10 años teniendo cirugías con el navegador. Fuimos el primer hospital en el occidente en tenerlo. Es un equipo que prácticamente en los hospitales de todo el mundo se utiliza rutinariamente, como nosotros, que debería de usarse para la cirugía de columna. Pero la cirugía de columna para el uso del navegador, vamos a dividirlo en 2 cosas. La primera, para cirugía de cráneo, que también se utiliza bastante, para ubicar tumores, para ubicar ciertas cosas. Pero aquí en particular el uso del navegador para la columna es muy importante porque nos va a disminuir los riesgos, lesiones
y complicaciones transquirúrgicas de cualquier paciente. Ese lo utilizamos para introducir algún tipo de instrumental en la columna, los famosos tornillos transpediculares, ¿no? Que si los hacemos de forma normal con un fluoroscopio, el riesgo es muy elevado, incluso en manos expertas, de tener alguna lesión vascular, una lesión nerviosa, una mal colocación del tornillo. Con el uso del navegador transquirúrgico, que ahorita voy a comentarles cómo es esto, el riesgo está por abajo del 0.5%, o sea, es bajísimo, 0.3%. O sea, es muy bajo el riesgo. Y entonces el paciente se recupera más rápido, tiene menos lesiones nerviosas, menos lesiones vasculares, menos lesión hacia el músculo adyacente. Es una cirugía más rápida. Y lo mejor de todo, que el paciente difícilmente se tiene que volver a reoperar de esa área, ¿no? Esa es la parte más importante. El navegador o el OARM es un equipo que va a tomar una fotografía del paciente anatómica por medio de rayos X o tomográficamente. Se va a hacer un escaneo del paciente o del área donde se va a operar. Se escanea esa parte, el equipo sale y entonces va a mandar por medio de unas antenas que están colocadas en una parte del paciente una señal de rayos infrarrojos por medio de unas como canicas, que son los lectores ópticos que le llamamos. Entonces nosotros vamos a tener un software especial en eso, con unas pantallas donde me va a mí decir exactamente dónde estoy ubicado. En pocas palabras, es como un GPS, ¿no? Te va a decir exactamente dónde estás. Ese GPS nos va a ubicar exactamente donde yo quiero poner el tornillo, donde quiero hacer la descompresión y dónde estoy. Tú puedes manipular ese equipo, ese aparato o ese tornillo y te va a dar la visión exacta de dónde está ubicado. Entonces el riesgo de falla es mínimo porque te lo va a dar en 3 planos. Te va a hacer un corte de frente, un corte de lado y un corte de arriba hacia abajo. Entonces las posibilidades de falla son muy, muy mínimas. Ok, podríamos hacer una analogía, digamos, como con estos sistemas de realidad aumentada en los cuales podemos estar viendo en un software toda la imagen y además pues también lo que estamos nosotros haciendo en tiempo real, ¿no? Totalmente, sí, claro. Y aparte te ayuda porque lo puedes hacer, puedes usar la mínima invasión, que es lo que estamos haciendo ahorita, incisiones muy pequeñas, donde difícilmente tú ves el campo quirúrgico. Entonces tú todo lo estás viendo en la pantalla. Entonces estás tú trabajando directamente con heridas pequeñas, donde metes tornillos, haces descompresiones, sin tener que abrir al paciente completamente, ¿no? Hacer incisiones más grandes para ubicar la anatomía. Okay. Entonces esto nos da una precisión importante, ¿no? El uso del OARM, claro. Otra pregunta, doctor. ¿En cuáles casos son en los que se colocan estos materiales de fijación? Mira, es muy buena pregunta porque la mayoría de la gente que llega al consultorio te dice, oiga, doctor, ¿por qué a mí sí me quiere poner tornillo y al otro no le quiere poner tornillos, ¿no? A mi tío que operó no le puso tornillos. Hay que estudiar muy bien al paciente y ver a cada paciente completamente diferente. No puedes tú a todo el mundo ponerle tornillos y no puedes a todo el mundo no ponerle tornillos. Esa medicina no está basada en evidencia y es una medicina que ya realmente ya no funciona, ¿no? Cada paciente tiene sus indicaciones. El uso de los tornillos transpediculares y las barras son exclusivamente para fijar la columna, para darle una estabilidad a la columna. Entonces, la causa más común de estos pacientes es que su columna está inmóvil, está con desplazamiento, no tiene un movimiento fuera de lo normal. En pocas palabras, estos pacientes tienen una columna, lo que se le llama inestable. Hay un desplazamiento de las vértebras. Y eso, cada vez que esa vértebra sufre un desplazamiento, y no estoy hablando de desplazamientos grandes, estoy hablando de microdesplazamientos, incluso milímetros puede desplazarse. Pero esos milímetros que se desplaza, al mismo tiempo que se desplaza esa vértebra con movimiento, comprime nervio, cierra el conducto y da mucha sintomatología. Entonces, lo que hay que hacer ahí es poner estos tornillos, se llaman tornillos transpediculares, son de titanio, es un material completamente compatible con el cuerpo humano, no hay que cambiarlos, no hay que removerlos a los 10, 15, 20 años. Estos duran prácticamente para toda la vida, se adosan muy bien al hueso, al cuerpo y le van a dar estabilidad a la espalda, ¿no? Vamos a regresar esa vértebra de donde estaba al punto
normal. Y posteriormente, bueno, se hace una descompresión del área para darle más libertad a los nervios. Esa es la realidad. Ok, y en estos casos ya no es necesario posteriormente volver a hacer valoraciones o algún otro tipo de intervención. Normalmente los pacientes que se operan tanto de una hernia de disco con una microcirugía sin poner un implante, como un paciente que le ponemos un implante en la región cervical, que es una caja pequeñita, una prótesis que también le va a dar mucha vida a su espalda y descomprimir la hernia, como unos tornillos transpediculares. Cualquiera de esas cirugías, los pacientes tienen que seguir valorados postquirúrgicamente para llevar una recuperación completa. Vamos a decir que los primeros 3 meses son muy importantes. Se piden radiografías, a los 6 meses se vuelven a pedir radiografías para ver la ubicación y colocación de que esos tornillos están en la posición que nosotros los dejamos. Cuando uno pone los tornillos, otra de las cosas del navegador es que tú pones el tornillo, haces tu estudio antes de la cirugía, todo en el quirófano. Pones el tornillo de forma navegada y después de la cirugía tú haces otro control de rayos X, especial tomográfico. Y ahí te das cuenta, o sea, estás como teniendo 3 puntos importantes de revisión de que esos tornillos los dejaste donde tú querías dejarlos, ¿no? Si por alguna situación ese tornillo no te gustó como quedó un poquito más medial, o que tú piensas que está haciendo alguna compresión o algo, en ese momento tú regresas, reacomodas ese tornillo. También es importante que en esas cirugías normalmente nosotros usamos un equipo de electrodiagnóstico que va en las piernas, en el cual a nosotros nos dice si estamos muy cerca del nervio, si estamos tocando el nervio, si el nervio está lastimándose. Eso es súper importante porque le ayuda a que, independientemente de la imagen que tienes un control de monitoreo de nervio. Entonces eso también te da mucha seguridad a ti como cirujano para que el paciente salga completamente íntegro, ¿no? Y esos pacientes pues los sigues, sobre todo el primer año, vamos a ponerlo así, ¿no? Los primeros 3 meses, a los 6 meses, al año, les das un seguimiento, les das su plan de entrenamiento, su plan de terapia y el paciente se puede dar de alta sin ningún problema. ¿Dónde lo podemos encontrar usted, doctor? Yo estoy ubicado en el Hospital Puerta de Hierro. Estoy en la Torre C, piso 2, interior 3. En las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en mi página, doctor Giorgi Daneri, neurocirugía. Ahí me pueden encontrar sin ningún problema, ¿no? Bueno, pues muy interesante todo. Muchísimas gracias, doctor Giorgi. Esperamos poder verlo nuevamente por aquí para platicar sobre otros temas. No, pues al contrario, muchas gracias a ti y al Hospital Puerta de Hierro por la invitación. Excelente. Y muchas gracias a ustedes, radioescuchas, que estuvieron hasta el final. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y en Spotify. Yo soy Pablo Quiñones y nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias.